Señores, yo no sé si ustedes lo sienten igual que yo, pero yo siento un gran desamparo cuando contemplo cómo pasan las cosas en esta vida, porque la gran mayoría, por no decir todas, no parecen responder a ningún sentido concreto. Por un lado se vota la amnistía para que los corruptos puedan campar a sus anchas dentro del presupuesto español, y por el otro Elon Musk asegura haber implantado el primer chip cerebral en un humano para controlar el móvil con la mente. Pero Will, que la amnistía han dicho que no al final. Oiga, que sí, que ya lo sé, menuda humillación se llevó Sánchez, ¿verdad? Pero la cosa sigue su curso, que no ha acabado aquí todavía. Veremos qué sucede dentro de unos meses. Y aún así les digo que me corrijan si me equivoco, pero no parece existir una fórmula capaz de congeniar estos acontecimientos. O a lo mejor es una fórmula tan compleja y divina que una simple mente humana no puede entenderla, que también puede ser. Pero dígame qué sentido tiene que los agricultores de media Europa estén alzándose contra las medidas que oprimen al sector primario, pero en España sigamos ahí a la sopa boba, viendo cómo se nos pudren los limones, nos destruyen las presas y nos meten a la fuerza productos de allende los mares. Señores, que a mí se me hace muy complicado congeniar en una simple fórmula definitiva que la tasa anual de la inflación en España se sitúa al 3,4%, 3 décimas más que en diciembre, pero los funcionarios hayan decidido subirse el sueldo el 9,5%. Lo siento mucho, señores, la verdad que lo siento, porque yo no tengo la explicación matemática para explicar cómo es posible que el 20% de los fondos europeos no tenga beneficiarios, es decir, que haya más de 3.000 millones al año que se quedan ahí entre pitos y flautas, pero luego hay gente muriendo en las calles y más de 12 millones en riesgo de pobreza y exclusión social. Oiga, que 3.000 millones se pierden al año y no se destinan a esos 12 millones de españoles que no tienen cómo seguir adelante. Se lo repito, que me cuesta muchísimo explicarlo con alguna fórmula matemática, me cuesta mucho explicarlo de otra forma que no sea diciendo que estos podemongers son unos auténticos hijos de la gran puta. Miren este tuit de Radio Televisión Española. Última hora. La economía española resiste el frenazo exterior y crece un 2,5% en 2023, impulsada por el consumo privado. El Producto Interior Bruto avanzó un 0,6% trimestral entre octubre y diciembre, según los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística. Óigame una cosa, ¿y cómo quiere que me explique yo este aparente entusiasmo con la objetividad de estos datos en donde podemos claramente contemplar la tristeza de un país que se va a la mierda? Más del 111% de nuestro Producto Interior Bruto es mera deuda, y eso significa que cada español, por el mero hecho de serlo, tiene una deuda sobre sus hombros de más de 31.000 euros. Pero ¿cómo me explico yo eso con la condonación de las más de 15.000 millones de euros de la deuda a Cataluña? Y con todo este contexto, ¿cómo puedo yo congraciarme con este tuit de Javier Venegas? Que haya eurodiputados que declaran ingresos extraordinarios de 40.000 euros al mes bajo el genérico concepto de consultorías, y que la Unión Europea no exija mayor explicación, pone en evidencia lo fácil que puede resultar comprar voluntades. Señores, ¿todo esto dónde encaja? ¿Le llamamos democracia, política de altura? ¿Lo llamamos progresismo? Y en todo este contexto de España siempre adelante y todos esos eslóganes de futuros chiripitifláuticos, ¿cómo encajamos esto que dice Jorge Busadé? Escuchen. La cultura de la cancelación es un ejemplo evidente de violencia verbal para censurar la libertad de expresión. Basta una opinión en redes sociales y te pueden echar del trabajo, o cerrarte una cuenta bancaria, o cancelarte una reserva de hotel si vas a un meeting de Trump, como sucedió con Airbnb en la anterior campaña electoral. Esto es violencia, y hay que decirlo, pero es que nos enfrentamos a un aparato censor que ya ni siquiera se molesta en utilizar la bandera de la libertad de expresión. Ya ni siquiera la utilizan como excusa para censurar, sino que atacan directamente la libertad de expresión. No hay libertad de expresión. No hay libertad de expresión, señores, o mejor dicho, solo hay para algunos, que suelen ser los que no protestan, los que no señalan la llaga que ulcera nuestro sistema democrático. A los que mínimamente levantamos la voz para decir algo que no nos gusta del régimen, nos ponen trabas en el trabajo, nos acosan en redes y nos relegan a un ostracismo intelectual que pareciera tener como único objetivo tratarnos como a salvajes. En cambio, a los que presuntamente tratan con Putin para dinamitar la convivencia en España y llevar a mal puerto esta nación a la que muchos no se atreven a llamar España, a esos los encumbran, les amnistían, todavía no, pero le harán, les pagan dinerales que no tienen ningún sentido, señores, ningún puto sentido. Si a mí hace 25 años me dicen que llegará el día en el que el PSOE pactará con los mismos que le quitaron la vida a Miguel Ángel Blanco y que ese pacto no tiene nada que ver con la reconciliación, sino con una simple cuota de poder, si a mí me dicen eso hace 25 años, probablemente les hubiera reprochado el chiste del mal gusto. Ahora, en cambio, lo único que siento es el impulso de querer escupirles a todos a la cara. Desde el presidente hasta Otegi, pasando por Pablo Iglesias y deteniéndome mucho en Yolanda Díaz y en Feijóo. A todos.
en la cara. Y en estas estamos, señores, viviendo una realidad imposible de explicar bajo ninguna fórmula que tenga como variables la dignidad y la decencia. Porque ya me dirán ustedes qué decencia o qué dignidad puede existir en un país que malogra una ley para tergiversar su historia con el único objetivo de que unos cuantos puedan contarla a su manera. Así se expresaba Buxadé al respecto. Escuchen. Censura directa es la cancelación a través de las leyes de memoria histórica. España ha sido pionera, pero se extienden ya por toda Europa. La imposición de un relato sobre nuestra propia historia, la censura, aparece como algo fundamentalmente antidemocrático, recogiendo la opinión de un conservador británico, Burke, que decía que la nación es el pueblo de hoy, pero también de los de ayer y de los de mañana. Cuando se reescribe nuestra historia y se impone un relato histórico determinado, se está atacando a la democracia. Lo siento, señores, pero es que yo no puedo explicar todo esto. La posmodernidad, escribió Jorge, es un sistema de censura y control social generalizado impuesto desde arriba por unas élites amedrentadas enfermas de poder. Oiga, y no puedo estar más de acuerdo, pero es que a la vez no puedo sentirme más incapaz al no poder explicarlo bajo ninguna fórmula que tenga como variables la libertad y la legitimidad. La censura directa es utilizar la fiscalía para perseguir delitos de odio y callar a opositores. Cuando miles de jóvenes se refugian en las redes sociales donde hay un ámbito de libertad, se acude a los verificadores de noticias que imponen la censura en las redes sociales. Una red como Twitter, que censuraba de forma masiva cuentas y que no tuvo la garantía de un poder público que garantizase la libertad, ha tenido que ser un rico, Elon Musk, el que ofrezca algo de libertad a esa red social. Compra Twitter, se levanta la censura o gran parte de ella, se desbloquean millones de cuentas que estaban censuradas, se abre el conocimiento público, el código interno, se descubre que existía incluso programación interna no solo para censurar, sino silenciar, quitar difusión a determinadas cuentas y a determinados mensajes por defecto por el mero hecho de ser conservadores o disidentes del consenso. Se descubre que existía comunicación constante entre los equipos de Twitter con gobiernos de izquierdas, con la candidata Hillary Clinton, con gobiernos izquierdistas en Europa, con ONGs, con organizaciones supranacionales. Y no tenemos respuesta. Y cuando Elon Musk hace pocos días acude a Roma, invitado por Giorgia Meloni, a participar junto a Georgia y a Santiago Abascal y a otros líderes políticos en la Atresju, y recorre todas las redes junto a sus fotos con líderes conservadores, al día siguiente, inmediatamente, el comisario europeo de Mercado Interior, Thomas Thierry Breton, abre un expediente a Twitter, a X, por supuestos incumplimientos de la normativa europea. Esto es la libertad de expresión para determinados burócratas en Bruselas. Pero ¿cómo vamos a poder explicar todo esto, señores? ¿Cómo no va a tener razón Frank Cuesta con esta forma de asustar a sus nutrias? Mira cómo corren, ¿eh? Si les digo esto, mira. Oye, que viene Pedro Sánchez, que viene Pedro Sánchez. Mira, mira. ¡Que viene Pedro Sánchez! Óigame una cosa y no se crean que estoy tratando de evitar el problema de Vox. No, señores, no quiero. Pero entenderán que los palos hay que ir recibiéndolos uno a uno, porque como vengan de golpe se nos cae el tejado encima de la chepa. El resumen es este. En Baleares, 5 de los 7 diputados de Vox expulsaron a los otros 2 y lo hicieron sin avisar a nadie y por tanto sin contar con el apoyo explícito de la cúpula de Vox. Pero es que además resulta que a los 2 a los que expulsaron, que son Le Sen y de las Heras, son los que de alguna forma defendían a ultranza los preceptos más esenciales de Vox. ¿Qué le parece la tostada? Bueno, pues para dar explicaciones sobre todo esto salió el otro día Ignacio Garriga. Así escribía el periódico Las Provincias sobre su intervención. Dice: el vicepresidente nacional de la formación, Ignacio Garriga, expresó ayer su total respaldo a Le Sen y a de las Heras y circunscribió la crisis a una decisión unilateral de los otros 5 diputados baleares, a los que la dirección expulsará a su vez de forma cautelar al haberse movido por ambiciones personales. Garriga señaló como detonante la decisión del presidente del Parlamento de implantar en la Cámara un bilingüismo real al aprobar que las comunicaciones institucionales sean enviadas también en castellano. A su vez, Le Sen consideró ayer que se le expulsa de forma injusta. He entrado en un partido, en un proyecto político que es Vox, y me echan, tengo que decir con tristeza, por seguir las directrices de la dirección nacional. Los 8 representantes que logró Vox en la Cámara Balear han apoyado al gobierno en minoría de la popular Marga Proens. El PP cuenta con 25 escaños, los mismos que los que suma toda la izquierda. La gobernabilidad del archipiélago dependerá a partir de
de ahora de la decisión del ESEN y de las ERAs, del diputado no adscrito y de los 5 que según Madrid están usurpando la marca del partido. Pues ya lo ven, señores, éramos pocos y parió la abuela. Y les voy a ser muy claro, a mí no me gusta ser extremo en casi nada, pero la pregunta me la tengo que hacer aunque solo sea por decencia intelectual. ¿Merece la pena seguir manteniendo un gobierno autonómico de esta forma tan endeble o es mejor empezar de cero? Perdonen el atrevimiento, pero cuando una manzana se pudre, a mí eso de quitarla y ya está no me vale del todo. Yo prefiero mirar muy bien en el cesto, no vaya a ser que haya por ahí alguna espora insurrecta. Usted ya me entiende. Y si no lo entiende, no se preocupe porque yo tampoco entiendo muchas cosas, ni siquiera sé, la mayoría de las veces, explicarlas bajo una fórmula que tenga como variables el respeto y la educación. Todo lo que no sea aceptar el consenso progre europeo se convierte en discurso de odio. Y si no, es desinformación o fake news. Si expones un escándalo de corrupción de la izquierda, desinformación. Si expones estadísticas sobre criminalidad, desinformación. Si hablas de reemplazo demográfico y cultural, desinformación o teoría de la conspiración. Están organizados para ejecutarlo y tienen esas agencias de verificación de noticias, fact-checkers. Hay que poner de manifiesto que ahora mismo estamos en fase de elaboración en el Parlamento Europeo de una ley de medios de comunicación en Europa que pretende reconocer con carácter de reglamento europeo la existencia de esos verificadores de noticias para contrastar la información en las plataformas sociales. Y esto se ha propuesto por la Comisión Europea y encima, con dinero nuestro, se va a pagar y financiar el funcionamiento de los verificadores de noticias. Pagamos a alguien para que nos manipule y nos restrinja nuestra libertad. Y señores, así es como poco a poco se va tejiendo la inmensa e indestructible madeja de la opresión y la censura. ¿Qué pasará con nosotros simplemente por el hecho de querer hablar? Póngamelo en un comentario. Nada más por hoy, señores. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que si veis los anuncios y me dais un like me ayudáis muchísimo. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.